Ok, amigos de YouTube, les habla Carlos Vargas de jQuery Sencillo. Ok, continuando con la segunda parte de la creación de la clase persona, vamos a continuar. Habíamos hecho, ¿verdad?, anteriormente lo que era la escritura de los atributos de la clase persona, la función constructor, ¿verdad?, los gets de cada atributo para luego ser utilizado, porque con esto es que vamos a poder extraer, ¿verdad?, datos que ya hayan sido asignados a los atributos directamente, ya sea de la base de datos o que nosotros se lo hayamos pasado como parámetro para poder utilizarlo en el controlador y luego mostrárselo al usuario a la vista. Ok, vamos a colocar la función destructor aquí, que se me había olvidado, ¿verdad? Que solamente con colocar la función basta y sobra. Ok, ahora seguimos en la función buscar. Perfecto. Habíamos dicho que esta función buscar nos va a resolver dos problemas. Primero, va a asignar los datos extraídos de la base de datos a cada atributo de la clase para luego ser usado, ¿verdad?, independientemente de la acción que queramos realizar. Y aparte de eso nos va a indicar si un registro existe o no mediante este atributo, o digo, mediante esta variable que tenemos aquí, esta variable de tipo booleana. Ok, ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, creamos el objeto datos para poder utilizar las funciones y lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a armar el SQL y decimos que va a seleccionarme todos los datos, ¿verdad?, de la tabla de persona, ¿verdad?, mientras que la cédula sea igual a la cédula asignada, ¿verdad?, a la cédula asignada o que viene directamente desde el controlador, la cual el usuario tuvo que colocar en la vista para hacer la búsqueda, ¿verdad? Con esta instrucción hacemos eso. Ahora, nosotros necesitamos, ¿verdad?, lo que necesitamos es extraer esos datos, si existiesen, según la cédula, y colocarlos en extraerlos para luego colocarlos en un arreglo. Aquí nos vamos a referenciar a lo que es la función filtro, ¿verdad? En la función filtro lo que recibe es un SQL, ¿verdad?, y él retorna el resultado, como les dije anteriormente en la segunda parte, que era un resultado de forma decirlo así, como desordenado, ¿verdad? Entonces para ello lo colocamos así. Primero lo tenemos que guardar en una variable, ¿verdad? Vamos a colocarle datos piso desordenados, que va a ser igual, ¿verdad? Ahora nos colocamos objeto datos y referenciamos a filtro, ¿verdad? Y aparte de eso le pasamos el SQL. Ok, ahora los datos extraídos de la base de datos desordenados se guardarán aquí. Ahora fíjate, tenemos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Colocamos una condición, ¿verdad?, una condicional, y dentro de esa condicional vamos a declarar una variable que se va a llamar columna, ¿verdad? Porque esta variable va a ir viendo de columna en columna si existe, ¿verdad?, dicha cédula o dicho registro, pero para ello necesitamos pasarle ya el filtro o los datos desordenados que hemos extraído de la base de datos, y aquí con esto lo convertimos en un arreglo, ¿verdad? Va a ser igual, decimos objeto datos, y ¿qué es lo que vamos a utilizar en este caso? Esta función que está aquí, próximo, ¿verdad? Entonces decimos próximo y le pasamos los datos desordenados, que son estos, ¿verdad? Perfecto. Aquí lo que estamos diciendo es que mientras sea verdadero, o sea, mientras exista el registro, que me ordene en un arreglo todos los datos, o que me los extraiga, ¿verdad?, y me los ordene en unos datos. Ahora, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos asignarle a cada atributo, ¿verdad? Vamos a copiar esto aquí. Necesitamos asignarle a cada atributo los datos extraídos de la base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sencillo, decimos, ¿verdad?, que cédula, ¿verdad?, decimos columna en posición, fíjate aquí, en posición cédula,
en posición cédula, ya que aquí, ¿verdad?, tenemos que colocar los mismos nombres que están en la base de datos. Entonces decimos columna en posición cédula porque este va a ser el arreglo ordenado obtenido, ¿verdad?, con esta función. Y ahora hacemos lo siguiente para los atributos, lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí, después le cambiamos el nombre. Decimos aquí, ¿verdad?, colocamos, perfecto. Aquí, ¿verdad?, referenciamos lo que es el nombre, aquí el apellido, aquí el sexo, ¿verdad?, aquí fecha, ¿verdad? Me parece, vamos a ver cómo la tenemos aquí. Perfecto, vamos a copiarla y la pegamos aquí, fecha de nacimiento, tenemos el teléfono, ¿verdad?, el email y la dirección. Perfecto. Ya hemos asignado los datos extraídos de la base de datos a cada uno de los atributos de la clase. Ahora, por otra parte, ya que aquí se supone si entró por aquí, o sea, si la cuestión existe, eso quiere decir que el registro sí se encuentra en la base de datos y por lo tanto sí sacará los datos. Ahora, lo que tenemos que hacer es declarar la variable que hayamos colocado aquí como falsa, colocarla como verdadera porque ya existe. Ok, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estaba explicando yo al momento de crear la base de datos que al momento que la CLS datos, la clase de datos, lo que necesitamos es, ¿verdad?, al momento de hacer una búsqueda o filtro, necesitamos cerrar o, como quien dice, liberar el espacio o la memoria, ¿verdad?, que se llenó, por decirlo así, al momento de sacar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo, decimos objeto datos y decimos cerrar filtro, ¿verdad? Y entonces a cerrar filtro solamente le vamos a colocar o le vamos a pasar los datos desordenados, ¿verdad?, que tenemos, que habíamos guardado aquí o que habíamos extraído. Otra cosa muy importante que debemos hacer es cerrar la conexión, ¿verdad?, como lo teníamos aquí ya hecho, cerrar conexión, ¿verdad? Solamente llamando a esta función la tendremos aquí. Y aparte, ¿verdad?, tenemos que retornar esta variable que está aquí porque en el controlador necesitamos de esta, ¿verdad?, de esta función necesitamos saber, ¿verdad?, si existe o no para poder realizar las acciones pertinentes. Perfecto, ya tenemos la función buscar. Ahora vamos a hacer la función incluir, ¿verdad? Ok, incluir, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es declarar el objeto dato, ¿verdad? Creamos el SQL, ¿verdad?, que iría así, insert into, ¿verdad?, de persona. Entonces aquí enumeramos los campos: cédula, nombre, apellido, sexo, fecha nacimiento, aquí coloqué un punto, ¿verdad?, decimos teléfono, email y dirección, ¿verdad? Ahora los valores, ¿verdad?, colocamos de la siguiente manera: this cédula, this nombre, this apellido, coma, ¿verdad?, this apellido, this sexo, y colocamos div fecha, piso, nacimiento, aquí this, ¿verdad?, colocaríamos lo que es el teléfono, ¿verdad?, aquí el email y aquí finalmente la dirección. Ok, entonces ese es el SQL que utilizaremos.
Muy bien, ahora simplemente lo que haremos aquí es colocar, ¿verdad? Objeto datos, colocamos la función ejecutar, ¿verdad? Que yo les dije que sería que la función ejecutar se utilizaría para lo que es la inclusión, modificación y eliminación de un registro, ¿verdad? Por eso utilizamos la función ejecutar. Y seguidamente lo que hacemos, ¿verdad?, es cerrar la conexión. Perfecto. Con eso tenemos lo que es el buscar y el incluir, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el modificar, ¿verdad? Modificar, que no es nada más que otra vez, ¿verdad?, colocar o declarar el objeto datos y crear el SQL, ¿verdad?, que va a ser update, ¿verdad?, de persona, ¿verdad? Aquí vamos a colocar, ¿verdad?, los datos que se van a modificar. Según el modelo de datos que tenemos aquí en la base de datos, la cédula, la clave primaria, no se debe modificar, por lo tanto no la colocaremos aquí, sino más bien colocaremos nombre, va a ser igual, ¿verdad?, a this nombre, colocamos coma, decimos apellido, va a ser igual a this apellido, coma, sexo va a ser igual a this sexo, coma, decimos ahora fecha nacimiento va a ser igual a this fecha piso nacimiento, ¿verdad? Decimos teléfono va a ser igual a this teléfono, coma, email va a ser igual a this email, ¿verdad? Ahora por último decimos dirección va a ser igual a this dirección. Ok, ahora esto se va a realizar siempre y cuando la cédula, ¿verdad?, que le estemos pasando como parámetro exista, obviamente, ¿verdad? Según la cédula de la persona se modificarán los datos exactamente a la persona que contenga la cédula. Ok, aquí tan sencillo, podemos copiar estas cosas o estas dos funciones aquí y la pegamos aquí, ¿verdad? Sería fácil aquí y ya tendríamos lo que es la modificación. Ahora por último haremos la eliminación, ¿verdad? Eliminar, ¿verdad? La función eliminar, que como siempre primero declararemos un objeto datos, ¿verdad? Ahora el SQL, que no es nada más que delete from de persona, ¿verdad? O sea, borra todo de la tal persona, mientras que la cédula sea igual a la cédula que te estoy pasando como parámetro. Ok, para ello también utilizaremos la función ejecutar y aquí tendríamos nuestra clase persona con las funciones básicas, ¿verdad?, para hacer una inclusión, una modificación, eliminación y buscar un registro, ¿verdad? Y ya tendríamos ya lo que es las dos clases que vamos a utilizar. Ok, esto ha sido todo por este video. Seguidamente vamos a estar haciendo lo que es la vista, ¿verdad?, de la vista persona, ¿verdad?, para que el usuario final pueda incluir los datos y realizar las diferentes operaciones. Ok, esto ha sido todo por este video, ¿verdad? Y los espero en los demás videos. Hasta la próxima.